Hoy en día, muchas familias de nuestro país todavía viven en viviendas sociales construidas en la década de los 80 y 90. La mayoría de las viviendas construidas en ese tiempo no solo eran de reducido tamaño, sino que además era muy baja calidad, por lo que presentan un gran deterioro. Pese a ello, miles de familias no tienen más opción y siguen dando una dura lucha todos los días por habitar estas construcciones. Sin embargo, existen subsidios y ayudas estatales para conversar sobre esto. Estamos con Felipe Valdivia, presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de Chile. Vamos a hablar de este proyecto de mejoramiento para las viviendas sociales y quiero dar la bienvenida a Felipe Valdivia, presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de Chile. Respiro a Anacón y constructor civil de la Universidad de Santiago de Chile. Hola Felipe, ¿cómo estás? Gracias por estar hoy día con nosotros en Trazos Radio. Hola, muy buenas tardes ya. Bien, estamos ¿Se tratando, escucha? escucho, estoy tratando de poder yo irte acá, pero preséntate y cuéntanos quién es Felipe y qué desarrolla, ¿verdad? Anacón. Bien, bueno. ANACON, tal como lo dijiste tú, es la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda Social. Como agrupación tenemos empresas constructoras socias que trabajan en la quinta región, en la región metropolitana y en otras regiones también del país. Y el foco principal es la ejecución de mejoramientos de viviendas sociales y viviendas económicas. Perfecto. Ese es nuestro rubro, ese es nuestro gremio. Estimaciones del Ministerio de Vivienda, cerca de 3 millones son las viviendas que necesitan reparaciones. ¿Se conoce la cifra de cuántas familias están viviendo en estas viviendas sociales? Mira, las cifras, la verdad que no son muy precisas. La metodología de medición ha ido cambiando con los años, pero viviendas sociales en Chile son sobre los 5 o 6 millones. Entonces, ¿qué es lo que de familias, sí? Que viven en viviendas económicas o viviendas sociales? Entonces, de ese parque debería ser un estimado de no menos de la mitad que necesita mejoramientos, en distintos grados, por supuesto. Hay grados que son deterioros, digamos, estructurales, que hablan de riesgo incluso de estar viviendo en algunos de estos edificios o viviendas. Hay otros deterioros que son mucho menos importantes. Entonces, los proyectos de mejoramiento, más bien dicho, el programa de mejoramiento del Ministerio de la Vivienda, apunta a recuperar esas viviendas. Porque, dicho sea de paso, no solo es un bien social, sino que además es un bien económico. Al Estado le sale mucho más costoso, más caro, demoler y construir una vivienda social nueva que recuperar una vivienda que además puede tener o llegar a tener un estándar como el actual. Las viviendas sociales en Chile hoy día se construyen con un estándar bastante alto, estructuralmente alto, definitivamente. O sea, no hay diferencia entre construir un edificio nuevo o una casa nueva en términos normativos, se aplica la misma normativa y es muy buena hoy. Eso no pasaba antes. Tú mencionabas en la introducción que en los años 80, en los 90 se construyeron viviendas con un estándar de calidad, estándar y calidad mucho menor. Entonces, si a esa mala construcción se le suma el deterioro, porque son familias muy vulnerables que no tienen la posibilidad de invertir en mantención, ¿sí? Entonces es la tormenta perfecta. Se van deteriorando y además mala construcción. ¿En qué se traduce eso? En que terminan siendo construcciones muchas veces inhabitables, estructuralmente peligrosas. Y bueno, y el programa de mejoramiento del Ministerio de Vivienda va a resolver ese problema social. Comienza la... Yo no te escucho, ¿eh? Yo no te escucho.
no sé qué está Ahí sí, pasando. ¿Ahora me escuchas? ahí sí. Ah, Sí, ya. Ahora perfecto. yo no te Ahora escucho sí. a ti, pero no Sí. importa. Eh, estamos Pero mira, con que me hagas la pregunta, no hay problema. bien. Yo tengo ya hace años yo grabé en la universidad, estoy hablando varios años atrás, grabamos una película, un corto en realidad, en estos blogs de los que están ahí en General Velázquez, con detrás del Museo de los Ferrocarriles y todo eso. Es súper conocido Ya. eso. La Villa Villa Portales tiene Portales. que ser. ¿Esas eran viviendas sociales también? Sí, se categorizan como vivienda social, y efectivamente se han hecho mejoramientos importantes en esa villa. Eso te quería Muy decir, que importante. yo vi ese proceso, o sea, cuando estaban como en la tramitación y la gente ya sabía que se había, no sé si un fondo, no sé si un subsidio, ¿verdad? Que tenían, y luego Subsidio. pasé tiempo después y hubo bastantes mejoras. Y una consulta, como te decía, ¿cuál es la realidad de estas familias? Porque recuerdo que también post terremoto ocurrió mucho que muchas viviendas sufrieron de deterioros grandes. Nosotros estamos ubicados en San Joaquín, pero Sí. toda la parte de Ñuñoa y todo eso. Y en Ñuñoa también hay una parte donde se demolió realmente porque ya no se podía seguir viviendo y se construyó de nuevo. Pero ¿cuál es la realidad de estas familias que viven en estas casas, departamentos, viviendas sociales deterioradas? Bien, la situación en la mayoría de los casos que atienden estos programas son temas de, digamos, de dignidad, como lo planteó el ministro en una entrevista que leí hace un tiempo atrás. Hay familias, voy a ser bien explícito en lo que voy a comentarte, hay familias que viven, por ejemplo, en un edificio de 4 pisos y se filtra el baño y la cocina en el piso cuarto y no se filtran con agua potable, agua limpia, sino que son aguas servidas. Entonces, tú te imaginas lo que pasa aguas abajo, en el piso 3, en el piso 2. O sea, hay familias en el primer piso que tienen que esperar que ya no se duche el vecino aguas arriba o que no vaya al baño el vecino aguas arriba para poder entrar a su baño, porque le cae todo. Así de insalubre, así de indigna es la situación de muchas familias. ¿Sí? Entonces, son los proyectos de mejoramiento que tienen un abanico de posibilidades. Por ejemplo, ese sería una reparación de red sanitaria. Se cambian las redes de alcantarillado, de agua potable, se reparan las losas de hormigón armado que ya están muy deterioradas, se cambian los revestimientos, los artefactos de baño. Entonces, la condición en la que viven actualmente esos vecinos es indigna, tal cual. Y después de hecho el mejoramiento es un cambio radical, cambia la calidad de vida, mejora sustancialmente. Ese es un ejemplo. Hay muchos otros, por ejemplo, hay viviendas que se entregaron en los años 90, ¿sí? Finales de los 80, edificios que se entregaron que tenían 38 metros cuadrados. Entonces imagínate una familia de 6, 7, 8 personas viviendo en esa cantidad de metros cuadrados, digamos, es terrible, Eso te por quería decirlo preguntar de también, una manera. porque a mí me gustan mucho las construcciones antiguas, mucho, por los espacios, por las disposiciones. Y vuelvo al tema de estos blogs que yo conocí, o los que están también no sé si son así, pero hay varios que son de los años 80 que claro, se habla de una mala construcción, pero a nivel de cantidad de metros, ¿cómo se evalúa eso a la hora de hacer las viviendas y de los mejoramientos? Sí, Porque hoy día vemos, ¿verdad? Hay todo un boom inmobiliario y todo el tema, ¿verdad? Donde hay departamentos de 38, de 25 metros cuadrados. ¿Qué pasa con estas viviendas sociales? Porque la dignidad tampoco es solamente tener un lugar, sino que tener ciertos espacios para poder tener una vida, ¿no? Eh, exacto, yo exacto. tengo una experiencia de haber compartido con gente en viviendas sociales en Francia, por ejemplo, que se llama HLM, y el tema en Francia es
o sea, son viviendas buenísimas, o sea, y mucha gente no es algo como estigmatizado, ¿no? Como, oh, no, es vivienda social, que también se produce muchas veces eso. Hay gente, y hemos visto casos en que no se quieren realizar eh, ciertas construcciones porque dicen que va a afectar, y bueno, un montón de prejuicios, pero a la hora de la construcción, a la hora de la reparación y a la hora de esta familia, los metros también, a la hora de construir también, los metros y los espacios se diseñan de esa forma, se trabaja de eso, hay un mínimo. Sí, mira, te voy a responder desde dos perspectivas, desde la perspectiva de los mejoramientos de vivienda y desde la perspectiva de la construcción de vivienda nueva hoy. En términos de mejoramiento, ya hay edificios y departamentos construidos con esa cantidad de metros. Entonces, parte de los mejoramientos considera proyectos de ampliación, incluso de ampliación de edificios, ¿eh? Que es bastante innovador. ¿Cómo amplías un departamento? Bueno, la solución es, tú construyes un departamento, un edificio chiquitito pegado al edificio existente y amplías ese departamento. Hay casos, a nosotros como empresa constructora nos ha tocado ampliar departamentos en 16, 17 metros cuadrados. Entonces, pasar de 40 a 57 es importante. Cambia mucho un dormitorio más un balcón, cambia absolutamente la dinámica de ese departamento y la calidad de vida de la familia. Eso por el lado de los mejoramientos. Por el lado de la construcción de vivienda nueva, hoy día los estándares mínimos para departamentos mínimos es de 55, 56 metros cuadrados. No se entrega en Chile algo más chico que eso. Que uno podría decir 55 podría ser mejor, pero en términos, digamos, de cantidad de metros cuadrados es mucho, mucho mejor a lo que se hizo anteriormente. Además, el estándar constructivo, ¿sí? Y el equipamiento de esos departamentos que se entregan hoy día nuevos es muy bueno, es muy bueno. Se entregan con estándares de calidad muchísimo mejores a los que hemos conversado anteriormente. Entonces, es una buena noticia, ¿eh? Que hoy día se esté priorizando no solo la cantidad, sino que también la calidad. Claro, En los años 80 y 90 el criterio era cantidad solamente. mm. Bueno, ahora hay estándares también, me imagino. Chile es un país sísmico, necesita un montón de regulaciones con respecto a eso y están Así ahí. es. Y mi pregunta es, ¿estos proyectos son solo para mejoramiento de viviendas sociales? ¿Son distintos a los subsidios habitacionales, Felipe? Son distintos, todos provienen del Ministerio de Vivienda, pero claro, hay una línea dentro del Ministerio de Vivienda que apunta a mejorar el déficit cuantitativo. ¿Cuántas viviendas faltan? Entonces, esos programas que se materializan a través del decreto 49, por ejemplo, es para construir viviendas nuevas. Y después vienen los programas que intentan mejorar el déficit cualitativo, la calidad de la vivienda. Y ahí aparecen los programas de mejoramiento, el decreto supremo 255, el decreto supremo 27, ¿ya? Que está abierto a toda la comunidad. ¿Cómo las familias pueden postular? Bueno, nosotros siempre motivamos a que se metan a la página del ministerio, que es muy amistosa, y ahí habla de los proyectos de mejoramiento. Pero en sencillo, ¿qué es lo que tienen que hacer las familias? Es contactarse con una entidad patrocinante o EGIS. EGIS es Entidad de Gestión Inmobiliaria Social, eso significa la sigla, ¿ya? En donde las EGIS tienen un convenio marco con el ministerio y son ellas las mandatadas para tramitar, digamos, los proyectos, para organizar a las familias y postular a los mejoramientos. Ese es el procedimiento. Perfecto. El Aquí, procedimiento en simple, ¿eh? La claro, verdad que claro. no es tan simple como esto, pero los pasos grandes son buscar una EGIS, ¿sí? La EGIS ordena, agrupa, organiza a los A beneficiarios través de la y después las municipalidad, mismas ¿no? EGIS. No necesariamente. No Eh, necesariamente. las, no necesariamente. Existe una gran cantidad de entidades patrocinantes privadas, ¿sí? Que muchas funcionan muy, muy bien
Y también existen entidades patrocinantes que dependen de los departamentos de vivienda de las municipalidades. Cualquiera de las dos vías funciona, ¿sí? Perfecto. Los Serviu en cada región tienen un listado de entidades patrocinantes, ¿ya? Entonces las familias pueden ir y pedir ese listado y además tienen un ranking. Entonces ayuda mucho a las familias a poder escoger una entidad patrocinante seria, que haga bien el trabajo, que los apoye, que los guíe, porque es un proceso bien lento, ¿eh? No es inmediato, no es que uno postula hoy día y se gana mañana, no, los procesos duran 6 meses, un año aproximadamente. Desde que se presenta la persona con la problemática, ¿verdad? Hasta que se resuelve, Claro, pueden ser 6 meses, un año. exactamente. Sí, sí, dependiendo de cuántas postulaciones hayan en el año, dependiendo de la región, pero lo habitual es que sea entre 6 meses, un año, porque existen varios pasos que hay que dar, pero el resultado definitivamente es muy bueno para la familia. Perfecto. Entonces el paso a paso, en términos sencillos para la gente que nos está escuchando, que es mucha. El paso a paso es primero buscar una entidad patrocinante, ¿sí? Una entidad patrocinante. La pueden buscar patrocinante o EGIS, es lo mismo, ¿sí? Entonces pueden ir a los Serviu o a las Ceremis de su región y pedir un listado, ¿sí? Entonces ahí van a aparecer distintas entidades patrocinantes y la comunidad, el grupo, 10, 20, 30, 100 personas, se contactan con esta entidad patrocinante y todo lo demás lo hace la entidad patrocinante. Primero parte con, si son condominios de vivienda social, es decir, edificios por reparar, lo primero que se hace es un diagnóstico, es decir, cuán enfermo está el edificio. Un ¿Sí? Tiene levantamiento. daño estructural, un levantamiento tiene daño estructural, tiene daño sanitario, ¿sí? Pueden ser susceptibles de proyectos de acondicionamiento térmico. Bueno, un sinfín de posibilidades de mejora, ¿ya? Eso se establecen a través de una certificación. Esta certificación se presenta a la Seremi de Vivienda de la región. La Seremi de Vivienda entrega un documento que dice, sí, la enfermedad o el daño es este. Perfecto, son susceptibles de programa. Y después se postula en el Servio, con ese antecedente que entrega la Seremi. Y el proceso de postulación es básicamente presentar un expediente técnico, administrativo, social y legal, y todo eso lo hace la entidad patrocinante, ¿sí? Entonces, la gran tarea de los vecinos es motivarse y buscar una entidad patrocinante que los ayude. Perfecto. Como una especie de abogado, ¿no? Pero así que te ayuda en el trámite, pero es un gestor de las reparaciones, del mejoramiento de lo que está viviendo. ¿Y qué pasa con esas personas que dicen Sí, que si existen subsidios para que la comunidad los pueda realizar? ¿Existe eso? ¿Para reparar sus viviendas? sí, los temas de autoconstrucción existen, pero van en retirada. Porque es como que a nosotros constructores nos pidieran que fuéramos a poner una inyección o que hiciéramos un examen, tomáramos una radiografía. Podemos tener alguna noción, pero ¿lo iremos a hacer bien? Yo creo que no. Pastelero tus pasteles, ese es el mensaje. La autoconstrucción o cuando se le entrega un subsidio a una persona y ella tiene que hacer el trabajo, a veces resulta, pero la mayoría de las veces no resulta. Tiene que ser, digamos, empresas constructoras serias, expertas, porque construir eh, en un lugar habitado es complejo, no es fácil. Es cosa de pensar, oye, traje un maestro a pintar el living comedor de mi casa y el trastorno que genera ese maestro es gigante. Al final uno termina peleado con el maestro. Bueno, en el caso de los mejoramientos, ¿O ¿qué es lo que hacemos las partió empresas bien y empezó constructoras? mal? Partió bien y empezó mal. ¿Qué es lo que hacemos las empresas constructoras que ya tenemos experiencia en esto? Cuidamos mucho nuestro equipo, porque meter un maestro que no tiene experiencia, que no tiene cuidado, en una vivienda habitada, que es lo que pasa habitualmente, es como meter un mono en una cristalería, déjala embarrada. Entonces, tiene que ser gente que no solo tenga, tiene que ser gente que no solo tenga
equipos que tengan, digamos, cierto conocimiento, sensibilidad social, sino que además sepan hacer la pega. Y eso no pasa habitualmente. Entonces, los mejoramientos se están cada vez más canalizando por expertos, por empresas que saben hacer el trabajo. Qué bien, qué bueno que existen estos subsidios, esta ayuda, y qué importante poder comunicarla, porque a veces Así hay mucha es. información, hay muchos fondos de distintos tipos y que están ahí y que no hay conocimiento, que quizás gente dice, oye, justo están escuchando ahora el programa y dice, oye, acá pasa esto, otro, esto es vivienda social, y no sabían cómo hacerlo, o quizás iban a la municipalidad y dicen, no, quizás vuelva mañana, no sé. Tantas cosas que ocurren y poder agradecerte también de hablar, de comunicar, y de ver lo que se está haciendo también en temas de viviendas sociales. Sabemos que hay una crisis también habitacional en Chile, importante, eh, y también, como tú decías, es más fácil reparar, mejorar, que volver a echar abajo y construir algo y también cuidarlo, ¿no? También hay construcciones sociales muy bonitas que arquitectónicamente Y también vale la pena muchísimo cuidarla y conservarlas también. Así que agradecerte, Felipe, por tu tiempo, por tu trabajo en Anacón también y gracias por darnos luz, guiarnos y contarnos lo que también los subsidios que se están dando para este tipo de trabajos. perfecto. Nosotros siempre disponibles, solamente para cerrar, es contarte que esto parte el año 2006. No es un programa nuevo, es un programa que ya está consolidado. Y nuestro trabajo como ANACON es promover esto, informar. Entonces agradecemos mucho la oportunidad que nos das y bueno, a todos los medios que nos ha tocado participar, porque mucha gente no sabe que existe un programa, que dicho sea de paso es de los programas mejor evaluados que tiene el ministerio, históricamente, tanto por la comunidad como la evaluación interna que hacen los ministerios. Siempre hay déficit de recursos, para que te hagas una idea. Nunca sobre un Claro, peso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo necesita. así es. Pero bueno, Yes. dar esta información, abrir, ¿verdad? Comentarlo, comunicarlo, expresarlo, ayuda y sin lugar a duda esperamos que alguien esté escuchando también esto y que pueda ser de ayuda y acérquese, ¿verdad? Al ser vivo, acérquese ahí a la municipalidad, acérquese a esta EGIS, ¿verdad? Para poder recibir la ayuda y Bueno, tramitar estos subsidios. Así que muchas gracias, Felipe, por estar acá en Inicia Radio, la 96.5. Agradecemos tu tiempo y que tenga una linda tarde. perfecto, listo, muy amable. Muchas gracias y estamos disponibles. ¿Mm? Gracias, Felipe. Gracias. Estuvimos hablando ahí con Felipe, ¿verdad? Valdivia, presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de Chile. Yo no sabía